de los comportamientos. El doctor Rodrigo Córdoba, él es el fiscal de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctor Córdoba, bienvenido, psiquiatra del profesor de la Universidad del Rosario. Doctor Carlos Francisco, muy buenos días, un gusto saludarlo y confiemos que estos días que empiezan a aparecer más soleados y más luminosos sean el camino que nos va a trazar en este año. La pregunta, doctor Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros, es ¿por qué si nosotros sabemos que corremos riesgos? Es que ahora me di cuenta de un artículo que empezó a correr, la fatiga pandémica. Pues sí, todos estamos cansados y entonces eso pululan que definitivamente esto genera cansancio, que definitivamente nosotros no queremos aplicar las medidas porque estamos agotados. Y la pregunta es como si nosotros de una o de otra forma nos atravesamos la calle porque estamos cansados de hacerle caso a los semáforos o estamos cansados esencialmente también de lanzarnos al agua sin saber nadar. ¿Por qué en una condición como esta nosotros somos tan relajados y esencialmente tan laxos, tan ligeros con la aplicación de las normas? Creo que lo más importante es hacer un llamado. Como bien decía, voy a tomarle la palabra. Tenemos que seguir machacando, ya que avisoramos luz y cada vez más luz al final del túnel. Creo que es un momento de recargar, así como quien va en una caminada, que sentimos que nos falta un poco, tomar alientos, tomar fuerza, respirar hondo, pero seguir en la misma dirección. Quizás es la mejor manera de prevenir, como muy bien lo dice, porque aquí lo mejor, independiente de otra cosa, es no contagiarse, es no tener el contacto con el virus, y obviamente eso es lo que evita, esa es la mayor vacuna para evitar enfermarse. Pero habría como tres razones fundamentales para intentar explicar esta conducta pues tan particular. Uno, lo primero, es quizás la negación, es decir, las personas a veces por esa necesidad de sentirse vitales, de volver de una manera práctica, expedita a lo que recordaba como la vida, comillas, normal o la vida anterior, entonces hace como una negación, como esto no está sucediendo, esto ya pasó, esto no existe, esto es una exageración, y nosotros oímos en el día a día una gran cantidad de frases, o gran cantidad, no por fortuna, pero algunas aproximaciones que intentan explicar eso. Lo segundo, y es muy particular, es como si la gente no entendiera, pero a veces no entendiera porque no quiere, sino porque no puede. Entonces, como no tiene la capacidad, y en ese sentido creo que la persona cercana, el familiar, el amigo, tiene la capacidad de ejercer una actividad más pedagógica, más explicativa, más didáctica, de que definitivamente la mejor manera de evitar, de salir de este momento difícil es eso, disminuyendo la posibilidad del contagio. Y la tercera es eso que trae a colación en esta mañana, doctor Carlos Francisco, lo que han denominado algunos autores como la fatiga pandémica. Nosotros lo hemos identificado en un estudio en la universidad, lo hemos asociado como una tercera ola, que consiste en la sensación de cansancio de las personas para enfrentar esta situación. Entonces, que venga lo que venga, que pase lo que pase, una serie de frases que necesariamente lo único que terminan es trayendo un descuido, una minimización de las medidas de bioseguridad. Y en este momento... Pero, doctor Córdoba, escúcheme, le interrumpo, porque resulta que uno ve, y me ha tocado, digamos, verlo dentro de lo que es el ejercicio médico, gente que incluso, por ejemplo, promueve reuniones en su casa, contagia a los demás y después están en los hospitales clamando, esencialmente diciendo e incluso culpando a la gente del sector de la salud porque su familiar se complica. ¿Por qué razón dentro de este marco las personas que menos se cuidan definitivamente son las que después terminan exigiendo más? Y dentro de ese marco, pues obviamente afectándonos a todos. Aquí tenemos que ser claros. Aquí hay una gente laxa. Yo la semana pasada, en unos días ahí de descanso que tomé, me encontré en la calle con unos fulanos que iban sin tapabocas. Y yo pues obviamente les hice la advertencia. No, pues el tipo ahí me dijo que incluso él era médico y que dentro del marco mejor dicho, que había que entender no sé qué cosas, y eso me sacó hasta la tercera generación por el lado materno. Y yo pues obviamente digo, aquí qué es lo que está pasando, porque dentro de ese marco nos falta
falta pedagogía, no han sido suficientes 10 meses para decir que es el tapabocas y manténgase lejos, no se reúna. Esas 3 cosas serían fundamentales. ¿Qué es lo que nos pasa? Ayúdenos a entender esto para tratar más o menos de avanzar un poquito, porque si nos sentamos a esperar camas de cuidado intensivo y vacunas, como decían algunos, tuki tuki, nanay, eso está como distante. Es que eso es lo que sucede, que lastimosamente personas ilustradas que deberían tener una capacidad pedagógica, una capacidad de educación, es como si saltaran por la ventana, que saben los riesgos y las implicaciones, y ellos deberían convertirse en unos factores expansivos para ayudarle a explicar a la gente que no entiende que aquí hay una realidad, que quizás, y no podemos estar a estas alturas como cuando empezó esto, que muchas veces muchas y algunas personas descalificaban como si no fueras, que no existiera esto. Cualquiera que abra un periódico hoy en día del mundo, haga el ejercicio y ve las noticias, parece que fuera cualquiera de las ciudades. Hay un incremento en la velocidad y en los contagios, eso ha puesto en estrés el sistema de salud, y sin lugar a dudas la mejor manera de evitar llegar a una situación de salud es evitando el contagio, cuidándose de manera dramática. Entonces quizás esa cortina que se ponen algunas personas, cerrar la cortina y de quedarse en esa oscuridad, es lastimosamente lo que está teniendo en estas situaciones más complejas el sistema de salud. Córdoba, es como una negación a entender esto. En términos psicológicos. Un irresponsable, y lo califico así, un irresponsable viene de los Estados Unidos a sabiendas de que tiene COVID en un avión. Y obviamente eso pues sin duda lo dice y pone, digamos, en alerta y con, digamos, crispa a toda la gente que está ahí. Y obviamente aquí existe en el Código Penal, digamos, 2 acepciones absolutamente serias para las personas que digamos que propaguen epidemias y naturalmente que violen las reglas sanitarias cuando los afectamos todos. Pero cuando se van a aplicar esas medidas, doctor Córdoba, cuando alguien se va a sancionar, no, es que son exagerados, no, es que definitivamente no, sabiendo que hay gente que conscientemente de una o de otra forma se arriesga y arriesga a los demás. En ese caso, ¿qué hacemos? Porque es como cuando cogen al ladrón, no lo cojan, suéltenlo. Entonces uno aquí dice, ¿en qué quedamos? Porque aquí si no nos cuidamos entre todos estamos vaciados, doctor. No, sin lugar a dudas, y surge la idea, voy a tomar el ejemplo inicial, es decir, nosotros es cierto, las libertades individuales son muy importantes y tenemos que pensar en el bienestar, quizás en la posibilidad de ejercer nuestra manera de entender el mundo, pero prima el bienestar colectivo, el bienestar de la sociedad sobre las decisiones individuales. Y en ese sentido, lastimosamente la sociedad ha terminado poniendo sanciones y generando sanciones. Y por eso tomo el ejemplo inicial. Claro, todos quisiéramos llegar más pronto, todos quisiéramos pasar más rápido, pero por eso existen las luces en las esquinas, que son los semáforos, y esas luces nos indican cuando tenemos que frenar. Y si yo, igual, por querer llegar más rápido, por querer hacer mi voluntad, por no tener paciencia, me paso, expongo a todos en una situación colectiva donde puedo generar una serie de situaciones calamitosas, y en ese sentido, pues lastimosamente creo que la sociedad tiene que fijar sanciones, y personas como estas que realmente de un nivel de irresponsabilidad donde expone de manera grande a las personas, pues deben recibir una serie de sanciones, y quienes definitivamente o es porque no entienden o porque no quieren entender o lo que sea, tiene que ser la sociedad la que los norme e imponga una serie de sanciones, porque en este momento y en un momento tan particular de la ciudadanía, del país, del mundo, y donde la salud está en riesgo, pues sin lugar a dudas entre todos tenemos que generar sanciones para protegernos. Profesor Córdoba, uno generalmente cuando tiene que tomar decisiones o cuando tiene que, digamos, agarrar elementos para justificar alguna acción, uno toma referencias, uno le cree a alguien. Entonces yo tomo los artículos científicos, tomo a los profesores, tomo a la gente que sabe, y les pregunto y sobre eso actúo. Como cuando uno tiene una tos, entonces, ¿será que me tomo esto o será que me tomo aquello? Pero uno tiene que creerle a alguien. ¿Por
¿Por qué está pasando, doctor Córdoba, que frente a la pandemia la gente no le cree a nadie? No le creen al ministro, no le creen al presidente, no le creen a la alcaldesa, no le creen a los médicos. Ah, bueno, a propósito, ahorita le pregunto algo sobre los médicos, pero ¿por qué llegamos a un nivel en el que definitivamente nadie cree en nadie y todo el mundo pasa por la calle en medio pensando que tiene la razón? ¿Por qué llegamos a ese nivel de incredibilidad y básicamente de desorden desde el punto de vista emocional? Yo creo que lastimosamente hemos tenido una falta de capacidad de comunicar. Quizás los grandes líderes, la responsabilidad de los grandes líderes, y aquí, escúchame, lo salvo, porque yo sí creo que las personas terminan identificando, y por eso es que lo leen y por eso es que lo escuchan, porque terminan comunicando de manera clara, pedagógica, asertiva. Pedagógica es decir, que enseñe, que genere pensamiento, procesos internos en las personas que lo hagan reflexionar y tomar acciones en ese sentido. Asertivo es que eso genere confianza, genere responsabilidad, genere procesos propios en cada uno, y allí yo creo que la invitación que hemos hecho desde un principio, usted identifique quién le habla claro, quién le permite entender, quién le permite ser pedagógico, y sobre ese proceso genere eso como fuente de doctor información. Córdoba, aquí está ocurriendo una cosa que me parece gravísima, y es que resulta que aquí alguien dice blanco y entonces dicen, ah, no, es que ese señor, entonces no les gusta porque es contrario a la política que yo pienso dentro del contexto político, y esencialmente entonces lo desechan. Entonces si la alcaldesa dice blanco, entonces los opositores dicen, ah, no, ella no tiene razón. Lo mismo está pasando con el ministro, lo mismo está pasando con el presidente, cuando el virus no tiene política, cuando el virus no tiene color, cuando el virus, usted se da cuenta, doctor Córdoba, usted que trabaja en estos espacios, nosotros vemos en las camas de cuidado intensivo a todo el mundo, sin colores políticos, allá no se le pregunta a nadie, usted le creía o no le creía, todos llegan allí. ¿Por qué razón se nos politizó este asunto, doctor? Por exactamente, creo que la falta de liderazgo, y desafortunadamente las personas hemos empezado aquí. Tenemos millones de neuronas que nos permiten pegar esos circuitos, recorrer esas autopistas, y cada uno debería tomarse un espacio, respirar hondo y tratar de comprender lo que le están diciendo. Pero lastimosamente las neuronas las trasladó al hígado o a las vísceras, y entonces los procesos de pensamiento han quedado aplazados, y hemos tomado como punto de partida, y creo que es el momento oportuno de la humanidad de quizás aprender a entender que el otro puede tener algo de razón, que seguramente si yo asimilo y entiendo algo de lo que me dice el otro, puedo generar de procesos de transformación, y para eso es que es lo que nos diferencia del primo mico. Entonces hemos vuelto una cosa de vísceras y descalificamos como si estuviéramos descalificando el equipo de fútbol rival o situaciones emotivas, y hemos trasladado el pensamiento a nuestras vísceras, es decir, situaciones más emotivas y menos racionales, que es lo que nos hace diferentes de otras especies, de otros animales. Doctor Córdoba, hablando de politización, y esto va para todos nosotros, ¿por qué razón los médicos perdimos tanto liderazgo en un proceso como esto? Aquí sencillamente vemos que hay una división macha. Ayer hablábamos con el doctor César Burgos, que usted conoce muy bien, y básicamente le preguntábamos, ¿dónde están los médicos de este país liderando procesos, llevando esto dentro de la mano a la gente, tratando simplemente de educar y potencialmente de orientar? Pero también aquí está ocurriendo lo mismo, que los fulanos de cierta organización dicen blanco y entonces los otros salen dicen negro, y eso se volvió una puja allí en donde el desorden definitivamente nos está afectando a todos. Hablo de los médicos y usted es un líder gremial. ¿Qué es lo que está pasando con los médicos, doctor, dentro del contexto colectivo esencialmente, que perdieron liderazgo? Y aquí una persona que no conoce para nada de virus, una persona que no sabe de epidemiología, sale y opina. El señor banquero sale y dice, no, es que esto toca en cuarentenar, o mejor, esto de la cuarentena nos está fregando. Y los médicos callados. ¿Por qué razón llegamos a esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor? Y miremos a ver cómo ayudamos a solucionar este problema. Usted que, como digo, siempre ha sido un líder de gremio. Doctor Carlos Francisco, es de las situaciones que más he lamentado en estos ya
10 meses. Quizás los médicos tenemos, y de hecho lo hacemos, en las tareas cotidianas, en las consultas externas, en las teleconsultas, en el intento de ayudar a la gente. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y es eso, orientar de manera clara. Pero lastimosamente hemos tenido de alguna manera un liderazgo o acéfalo o multicéfalo, pero sin una claridad y sin un interés y sin una visión propositiva, y creo que si algo hemos echado de menos son los médicos que nos digan con mucha claridad, con mucho desinterés, con mucho espíritu pedagógico, que orienten a las sociedades. Es un momento más que nunca donde los médicos deberían ser los faros, los nortes que orienten a la sociedad, y lastimosamente hemos visto que esto ha tomado intereses personales, intereses particulares, visiones minúsculas, que lo único que han contribuido es a desorientar. Casi un llamado a quien tenga, ahora que hablaba el doctor Burgos y que orientó durante un tiempo el inicio de esta pandemia, que tome un proceso de orientación hacia y llevando los puntos de vista de los colegas, recogiendo esas opiniones, se las traduzcamos a los ciudadanos, se las expliquemos de manera práctica, pedagógica, y sirva de orientación para el día a día en estos momentos difíciles, que estoy seguro que vamos a salir adelante, como lo hemos dicho usted y yo desde un principio, si tenemos un espíritu solidario, y seguramente los médicos podrían ser ese norte, orientando políticos, economistas y a todas las sociedades civiles. Tres cosas que tengamos que hacer, doctor, para la gente que pues obviamente nos está viendo, para la gente que sin duda nos tolera, nos soporta desde el punto de vista, digamos, de la audiencia aquí todos los días. Tres recomendaciones, digamos, para ellos, y una recomendación para nuestros colegas los médicos. Yo no me voy a meter con los economistas, con los banqueros, con los comerciantes, porque no los conozco, pero sí con los médicos, y yo creo que en este momento ese mea culpa tiene que necesariamente dar pie a una reflexión para tratar de recuperar, digamos, ese componente de liderazgo que aquí desafortunadamente se perdió. Tres cosas para la gente y una para los colegas. Doctor Córdoba, con el agradecimiento naturalmente por estar aquí con nosotros. Una primera y de perogrullo, doctor Carlos Francisco. Es decir, obvia, no es el momento de bajar las medidas de bioseguridad, no es el momento de dejarse arrastrar por el cansancio, es un momento de subir las medidas de seguridad y volver a lo que hemos dicho desde un principio. Si tiene que salir, salga a lo exclusivamente necesario. No olvide, la mejor manera de prevenir, el distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado de las manos es la mejor manera de evitar cualquier inconveniente. Lo segundo es que seguramente entran elementos psicológicos, la sensación de fatiga, la sensación de cansancio, la sensación de desesperanza, pero genere actividades, genere procesos creativos, genere situaciones donde el entorno se vuelva un factor de sostención. Y lo tercero es que el gran motor que ha sido en este proceso no lo podemos dejar. Ahora tenemos dos motores fuera de borda que están empujando la lancha, definitivamente, que son el optimismo y la esperanza. Es decir, tenemos que tener esa visión hacia adelante y ser en los motores de esta situación emocional, que vamos a salir adelante y seguramente vamos a trascender estos momentos difíciles, y sobre eso construiremos. Y definitivamente a los colegas, a los médicos, necesitamos rescatar ese liderazgo, más que hacer interpretaciones de otros procesos. Los ciudadanos, las personas, la gente en general, los pacientes, lo que necesitan son mensajes claros, unificados y precisos. Y sabemos que aquí hay un derrotero preciso, y es rescatar la salud y ofrecerle alivio y esperanza, que es lo que en última somos médicos, y para eso se necesita ser claros en la comunicación. Doctor Córdoba, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo para usted y téngalo por seguro que lo seguiremos molestando. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Un muy buen día, doctor Carlos Francisco, y a todos los televidentes. Gracias a usted.